Isa Satyagunatmane Namaha. Encendemos esta llama en representación de la luz interna dentro de las mentes y los corazones de todos los presentes y dentro de las mentes y los corazones de toda la humanidad. En esta luz vemos la máxima luz y decimos: me esfuerzo por comprender que la voluntad al bien se exprese a través de mí. Me esfuerzo por comprender que la sabiduría ocupe el lugar del conocimiento en mi vida. Me esfuerzo por colaborar, que el maestro de mi vida, el alma, y aquel a quien trato de servir puedan enviar su luz por mi intermedio. Pronunciamos una vez la palabra sagrada. Y nos reencontramos en el conversar. Buen día, quienes están presentes. Buenas tardes o buenas noches a quien nos ve en diferido. Bueno, que tengan un bellísimo día. ¿Alguna novedad, algún comentario, duda? Envié 2 archivitos, uno respondiendo una inquietud sobre cómo visualizar en triángulos y otro sobre los 3 aspectos en sus diversas manifestaciones. ¿Alguna experiencia, algún comentario sobre esto? Este, buenos días. Bueno, mis experiencias ya tenemos casi un año, más, yo creo que ya un año de estar trabajando los triángulos con mis compañeras y han sido diferentes mis percepciones. Eso no lo he platicado con ellas porque luego tenemos comunicación para ver, a veces para saludarnos únicamente, a ver cómo estamos, si alguna no hizo el triángulo ese día, que en general somos muy constantes las tres, pero sí han sido, era como muy fácil al principio visualizar mi triángulo y luego visualizarme integrándome a otros triángulos más pequeños. Fíjate que era mi triángulo era el mayor y los otros eran los más pequeños. Y ahora me está costando mucho trabajo visualizar eso mismo. A lo mejor tengo que abrirme un poquito a que mis visualizaciones van a ser diferentes. Me imagino hay un proceso en esto y pues me puedo imaginar, estoy abierta a mi mente, está abierto a mi alma, está abierto a mi corazón para recibir como venga, ¿no? Bueno, nada que agregar a eso. Muy buena reflexión. Hay etapas en todo, todos son procesos. Por lo tanto, mantener firme la mirada y la intención. Y después las formas que van llegando, digamos, lo hacemos lo mejor que nuestro estado nos permita en ese momento. Pero siempre lo más importante es la intención de visualizar los triángulos, la red de triángulos alrededor del planeta, y con eso ya estamos cumpliendo la tarea. Una cosa que me pareció interesante en el pequeño texto ese que encontré era que no nos olvidemos, o recordemos, mejor dicho, para decirlo en afirmativo, recordemos que no es solo formar la figura geométrica, a través de la gran invocación estamos distribuyendo en esa red la luz, el amor y el poder divino, ¿no? O sea, no se trata solo de la forma geométrica de la visualización, sino que la visualización es como el campo, ¿no? El espacio, la red que generamos, aportamos desde nuestra mente para
distribuir, ¿no? Irradiar lo que la gran invocación nos permite, la luz, la inteligencia, el amor, la conciencia, ahora vamos a ver el cuadrito, y la voluntad al bien, de nuestra parte es la buena voluntad que se conecta directamente con Shambhala y con la divinidad. Entonces me gustaba saber también si este cuadrito les había resultado útil o si tenían dudas sobre este cuadrito. A ver si me deja ponerlo más chico. No, no me deja moverlo. Bueno, no importa, lo vamos viendo de a pedacitos. Lo que yo quería que quedara como claro, ¿no? Por eso lo puse en rojo, que todo lo que apareció, digamos, sobre los fuegos está incluido en la gran tríada que permanentemente la podemos, por analogía, nos permite comprender un montón de cosas. O sea, tenemos la unidad, la divinidad, de la cual nada podemos decir. Luego esto pasa a la dualidad, que ya hemos visto varias dualidades, ¿no es cierto? Ahora vamos a repasar un poco lo que vimos de Vicente. Y lo que se materializa, es decir, se toma forma, mejor dicho, en los distintos planos, son distintas manifestaciones de esta energía inicial del primero, el segundo y el tercer rayo, ¿no? Los fuegos que vimos la vez pasada, el eléctrico, el más elevado, el de la divinidad, el solar y el por ficción. Esto, que parece muy abstracto, cuando vamos a cómo se manifiestan a las analogías, nosotros tenemos que esto es el espíritu, acá lo tenemos, el fuego solar es el alma y fuego por ficción es el cuerpo. Así que si alguna vez nos olvidamos los cuerpos, si alguna vez nos olvidamos de esto de qué fuego es qué fuego, vamos al cuadrito en nuestra mente o lo buscamos y tenemos varias manifestaciones, varias analogías de esta tríada que se repite y se repite y se repite, o mejor dicho, se replica, no se repite, en distintas formas de manifestación. Entonces, también cuando hablamos de mónada, a veces hablamos de mónadas y decimos, uy, la mónada, sí, la chispa divina. Bueno, nos vamos acá y nos vemos que es la manifestación, nuestra más elevada manifestación del contacto con el primer rayo, con la divinidad. La conciencia, que acá la tenemos, o sea, mónada espíritu, ven que está en la misma columna. La conciencia, que a veces es tan difícil de definir. Bueno, ¿dónde está? Está en la columna del alma, o sea, el alma como intermediario entre la mónada y la personalidad. Y los cuerpos, bueno, es más fácil porque siempre el tercer rayo es lo que más cercano tenemos porque está muy manifestado en cosas concretas, ¿no? Acá, por ejemplo, si hablamos de vida, de la esencia de la vida, de la chispa de la vida, estamos hablando de la primera columna, del primer aspecto, del fuego eléctrico. Si hablamos de apariencia, estamos hablando de la manifestación de los cuerpos, de cómo lo vemos, ¿no? Cómo lo percibimos. Y la cualidad, que a veces es tan difícil de percibir, es ese color que hace que un roble sea un roble y un perejil sea un perejil. Es esa esencia que luego se manifiesta en la forma, que tiene la cualidad, justamente, la característica de ser quien es antes de manifestarse, antes de ser forma, está ahí adentro, como decimos siempre, cuando vemos si vamos desde el otro lado, cuando vemos una forma, acordémonos de saber que esa forma está recubriendo una esencia, esa cualidad esencial de lo que esa cosa está manifestando. Después otra forma, bueno, vida, conciencia y forma, como dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es más conocido por nosotros, por la religión, ¿no? El Padre siendo el Espíritu, el Hijo, el alma, la conciencia, y el Espíritu Santo, la manifestación, ¿no? La forma en que la materia, digamos, donde el Padre y la Madre, el Espíritu Santo siendo la Madre, producen el Hijo. Luego, más en la parte de nuestro esquema planetario, tenemos a Shambhala como parte del fuego eléctrico, a la jerarquía de maestros, ¿no? Ahí en el plano búdico,
como parte de la conciencia del amor. Acá está, ¿no? O sea, esta también, esta es una linda analogía. Cuando tenemos Shambhala, jerarquía y humanidad, que ya la tenemos bastante conocida, son los tres centros, asociarlo inmediatamente con voluntad, Shambhala, amor e inteligencia. Entonces, este cuadrito, si nos olvidamos, podemos volver a él cuando lo necesitemos. ¿Alguna duda, comentario? Bueno, si no hay entonces dudas o comentarios, pasamos a la lectura. Ahí estamos. Habíamos llegado acá y para hacer un repasito muy corto, estábamos dentro del título El Asrama y los misterios. Habíamos visto que los misterios no hay que ir a buscarlos en algún lugar secreto, sino que están en la naturaleza, contenidos en la naturaleza si lo sabemos ver, están manifestados todos ellos en nuestro proceso evolutivo, ¿no? Esto que estamos haciendo que parece un proceso eh, mágico, y de hecho lo es, pero en realidad es mágico porque todavía no lo conocemos. Cuando vamos conociendo nos damos cuenta que es la magia de la evolución de la cual somos propietarios, dueños, digamos, ¿no? O sea, está a nuestra disposición. Toda la humanidad es dueño de estos misterios si se decide a transitarlos, ¿no? Después la contemplación habíamos visto como técnica de contacto, ¿no? Si bien es un estado muy elevado, donde ya cuando contemplo esto, soy una con lo contemplado, nosotros podemos tener, como siempre, acercamientos eh, por analogía, ¿no? Cuanto más nos conectemos con la cosa observada, sea un objeto natural, un objeto construido por el ser humano o una persona, cualquier cosa que observemos, cuanto más la observemos, cuanto más cerca estemos de percibir su alma, su esencia, su cualidad, entonces más cerca estamos de la contemplación. Y nos decía que para llegar a ello había recetas muy sencillas: la sencillez de mente, pureza de corazón, humildad sincera y una humanidad exquisita, sencilla de pronunciar, eh, difícil de sostener, ¿no? O sea, esta sencillez de mente que a veces nos enredamos en los pensamientos tratando de entender. La pureza de corazón, bueno, la estamos tratando de que sea diáfana y permanente. La humildad sincera, que habíamos visto que humildad no significa eh, pobre de mí, ¿no? Una cosa es la humildad, es decir, no creerse superior a otros, saber que estamos en algún lugar de la escalera de Jacob, pero tampoco no aceptar nuestro estado evolutivo y la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Nunca soy poquita cosa, nunca soy poquita cosa, siempre soy aquello que puedo ser, siempre soy lo mejor que puedo ser si lo veo y lo acepto. Después vimos como complementos el tema del verbo y el cáliz, ¿no? Con esas dualidades que veíamos, esto le querías decir, allá estábamos viendo en el cuadrito las tríadas, y acá en el texto vimos las dualidades, el verbo y el cáliz, el espíritu y la forma, Dios y el hombre. O sea, nos conviene acostumbrarnos a ver las cuestiones siempre como unidad o dualidad o tríada, ¿no? O sea, son tres números que son para nosotros fundamentales para comprender los diversos aspectos del conocimiento. Y por último, habíamos visto como los fuegos como creadores y como promotores de la evolución. Entonces también acá la jerarquizaba mucho, ¿no? A los distintos fuegos y al control de esos fuegos para controlar la propia vida. Perdón, ¿y la podrías repetir las dualidades? Sí, las dualidades que vimos, pero hay otras, ¿no? Las que vimos en el texto cuando estábamos viendo el cáliz, era el verbo y el cáliz, o sea, la palabra sagrada y nosotros como receptores de esa palabra sagrada,
Pero nosotros pero cualquier forma de la naturaleza es un cáliz, ¿no? Cualquier forma de la naturaleza de nuestro, vamos a hablar solo de nuestro planeta es un cáliz que está recibiendo la palabra en nuestro caso, porque estamos tratando de comprender, pero también la energía, todo viene desde diversas manifestaciones de ese uno que alguna vez nos creó. Después vimos el espíritu y la forma, o sea, vimos la dualidad, antes de hablar de la cualidad del alma que está en el medio, vimos la dualidad del espíritu y la forma, lo primero que aparece. La unidad, el Dios, digamos, primero es uno y no podemos decir nada de ello. Pero ya después, pues van a ver cuando avancemos en el trabajo, esperen que voy a admitir, ya después vamos a ver que la divinidad decide encarnar y por ello genera un cuerpo, un Brahma, ¿no? Una línea de manifestación, digamos. Entonces ahí ya aparece la dualidad, ¿no? O sea, decíamos Dios y la parte masculina y la parte femenina. Hasta que llegamos a tal nivel de manifestación que llegamos al ser humano. Entonces está Dios por allá y el hombre por acá. Esto de por allá y por acá es una manera de decir, como siempre decimos, porque nuestro lenguaje está construido así. Arriba es arriba, espíritu, y abajo es materia, pero no. En realidad todo está aquí y ahora. Nos conviene pensar en una esfera. Igual nos sirven los gráficos porque así vamos viendo y recordando. Pero en realidad energéticamente, vibratoriamente, nos conviene sentirnos como el centro de una gran esfera. Cada uno de nosotros es el centro de una gran esfera en la cual los planos cada vez son más sutiles, más sutiles, más sutiles, y solo nos queda expandirnos, expandirnos, expandirnos no hay que subir, necesitamos expandirnos. O sea, es más cómodo en realidad, porque subir siempre da la idea de trabajo, ¿no? Así es un trabajo, pero estamos en el centro y desde ese centro tenemos mucha superficie para expandirnos, ¿no? Para expandirnos en diversos planos, en diversos temas, y con eso vamos subiendo en la escalera desde esta expansión de conciencia. Bien, seguimos entonces. Gracias. No, de nada. ¿Se entendió, Lourdes? Sí, sí, entendí. Gracias. Todo discípulo en entrenamiento espiritual conoce esta verdad respecto al fuego y trata de convertirla en ley de su vida. Los ashramas de la jerarquía, si bien no son generadores de este fuego universal, son sus adecuados instrumentos de transmisión hacia la vida de la humanidad. Un ashrama es una reducida aunque exacta representación de la jerarquía. El maestro es un centro de fuego del amor de Cristo y los miembros del mismo son expresión ígnea de las constelaciones y del poder de los rayos. Cristo y sus 12 discípulos, los apóstoles, constituían una pequeña congregación que llevaron el fuego de amor de Dios a la humanidad. Entonces, acá nos está integrando dos temas. Y acá les quiero dejar sembrada una pregunta eh, para que después la respondan, después que veamos el texto, ¿no? Yo les estoy enviando materiales. Por ejemplo, ahora va a hablar de los fuegos en la relación con los rayos. Yo me di cuenta, estuve revisando y sí, mandé 2 textos introductorios sobre los rayos. Entonces, mi idea es preguntarles si quieren que veamos esos textos cuando terminemos el capítulo para reverlos juntas o bien para tomar algunas partes y relacionar con esto que estamos viendo acá. Y lo dejo preguntado para las que están presentes, los que están presentes y también para la gente que vea el video. Pueden mandar por WhatsApp si les parece necesario y conveniente que veamos juntos de nuevo los textos de los rayos. Entonces, por ahora vamos a leer. Entonces acá nos está diciendo que hay el maestro como centro del fuego del amor de Cristo y los miembros como expresión de las constelaciones y del poder de los rayos.
Cristo y sus 12 discípulos, los apóstoles, constituían una pequeña congregación que llevaron el fuego de amor de Dios a la humanidad. Y acá nos dice que el nuevo grupo de servidores del mundo es también una especie de rama por constituir un lazo de unión fraternal entre muchos hombres y mujeres de buena voluntad del mundo que piensan correctamente y tratan sinceramente de servir y que por tal motivo son también vínculos de relación entre la humanidad y la jerarquía. No es, pues, sin razón que la selección de los grupos, de los miembros de una rama, se haga entre los componentes avanzados del nuevo grupo de servidores del mundo. Y acá quiero dejar otra analogía sin falsa humildad, o sea, hacernos conscientes, por el contrario, hacernos responsables de que cualquiera de los grupos, este grupo por supuesto, y cualquiera de los que están, este, a los que están participando, también por analogía es eso, es un pequeño asrama. En el centro el maestro no está presente, pero está la palabra. O sea, nosotros tenemos acá la palabra, estamos tratando de comprender este fuego que se nos brinda a través de la palabra. Y alrededor todos los miembros de buena voluntad que estamos intentando hacer honor a este privilegio que hemos elegido, en realidad un privilegio, pero que hemos elegido, que significa tener acceso y permanencia en este camino, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? El proceso de vinculación, recuerden que vinculación es la palabra clave en todo esto, todo es vínculo. El proceso de vinculación espiritual es ciertamente lento, aunque seguro, y con las grandes expansiones universales del fuego creador, invocado por las potentes radiaciones de la constelación de Acuario, que empieza a hacer sentir su presión sobre la Tierra, sus efectos tan profundos y drásticos se harán sentir muy pronto, haciendo aparecer entre los hijos de los hombres nuevos testigos de la luz que cooperarán en la aceleración del desarrollo del plan evolutivo de la raza y depositarán la ígnea semilla de una nueva y más fraternal humanidad planetaria. O sea, por supuesto que hay seres ya muy evolucionados que están acá distribuyendo estas energías, pero también por analogía, nosotros nos hacemos cargo, o sea, nos hacemos cargo de ser testigos de la luz y distribuirla hasta donde nuestra vibración lo permita. Entonces, nunca pensar que esto es algo que le está pasando a otro. Vicente nos lleva a esta visión de las ramas porque quiere que la compartamos, quiere que vea cuál es el camino, el próximo paso del camino. Pero en realidad siempre está hablando todo, está hablando de nosotros mismos. Pese a la tremenda presión que tiene que soportar actualmente la humanidad, que sacude y conmociona todos los estratos de la vida organizada de los hombres, no hay que sentirse descorazonados. Triunfando en todos los desequilibrios, injusticias y arbitrariedades que podamos apreciar por doquier, y directamente a veces también sobre nuestras vidas, no olvidemos nunca que la gran ley de vinculación fraternal que emana del corazón solar continúa actuando sobre nosotros y nos va modelando incesantemente de acuerdo a aquel infinito arquetipo de perfección que es nuestro destino final como hijos de los hombres y como destellos ígneos del gran fuego creador del universo. Esto tan poético, después en la práctica resulta ser un enorme desafío, ¿no? Por un lado, cuando vemos las tragedias, los desastres, las inhumanidades que comete la humanidad, eh, o aún más cercano, cuando nos pasa con nuestra familia, a nosotros mismos en nuestro interior, poder vincular esto que nos está pasando, ¿no? O lo que está pasando en el mundo, lo que nos está pasando en forma personal, con el proceso de evolución, requiere un espacio-tiempo de dedicación.
no es suficiente decir, bueno, ya sé que esto es para mi evolución. Si nosotras estamos atentas y atentos, doy fe, si nosotros estamos atentas y atentos, estas cosas que nos pasan, digamos que a veces son sencillas, pero para nosotros complejas, a veces son dolorosas, son pérdidas, son confusiones. Si nosotros estamos atentos a la palabra, si somos cáliz, nos va a llegar la, el entendimiento, por lo menos un cierto entendimiento del para qué viene esa situación a nuestra vida, ¿no? ¿Para qué necesito soltar esta relación? ¿Para qué sucedió este robo en mi barrio? Entonces, por supuesto, siempre las respuestas las ponemos con brochecitos, como digo yo, porque son respuestas que todavía no tenemos acceso al plano intuitivo propiamente dicho, pero si nos conectamos lo más que podamos con nuestra mente superior, con nuestra alma, es probable que la respuesta venga con cierto nivel de claridad. Pero siempre lo dejamos pendiente porque pueden venir nuevas claridades que cambien o confirmen esa claridad que hemos recibido. Sí, Lourdes, adelante. Yo, perdón. Yo creo que acabas de decir algo muy importante, es para qué y no por qué. ¿Sí? Esto yo creo que eso hace una diferencia porque muchas veces yo creo que nos cuestionamos por qué y no nos cuestionamos para qué, es una enseñanza, es un crecimiento, ¿qué es? Me parece. Yo creo que esa frase esa diferenciación es esencial. A veces desde una cosa burda, uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero muchas veces, no tan burdo, nos damos cuenta que estamos buscando el porqué de las cosas. ¿Por qué? Bueno, por el karma, porque le hice daño a otro, porque me olvidé, no estuve atento. Sí, las razones, el por qué la causa y efecto existe, pero es tan compleja, se abre tanto, 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 no hay un hecho, ¿viste? Porque, bueno, me robaron, entonces quiere decir que le robé a alguien. Es tan complejo esto, tiene que ver con tantas cosas del presente, del pasado y del pasado lejano, que no lo podemos pescar. Entonces, sí es más fácil y más útil preguntarnos el para qué. O sea, el por qué nos lleva a no sé, miríadas de respuestas. En cambio, el para qué es bien focalizado. ¿Para qué? ¿Para qué me llegó? Y aparte, aunque no sepa muy bien para qué, si para qué mi ángel me envió esto, yo defino para qué lo uso. Y lo uso, si lo uso para algo coherente con mi proceso, bueno, ya está, ya tomó su finalidad adecuada. Así que sí, esa es una frase, esa diferenciación es esencial. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de pasar al siguiente título? No. Buenos días. Sí, Maricruz. ¿Me escuchas bien? ¿Perdón? ¿Me escucha? Más o menos. Siempre hay algún problemita con tu micrófono, pero Sí, vamos a intentar. por eso he Vamos vuelto a hablar, porque no sé si el micrófono funciona o no. Este, de lo que he dicho, entendí que nosotros conformamos una rama en este momento, ¿no? Grupo en sí, vamos a estudiar, o estoy errada que en la sección que creía haber entendido. Maricruz, no te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo, se corta mucho. Tal vez puedes escribir en el chat y lo leemos de ahí. Hacelo Ah, lo más tranquila, lo dejo así, veo otro micrófono para la próxima. No sé, hace varias reuniones que tu micrófono tiene problemas. Tal vez hay un cablecito, porque es como que no es que anda mal el micrófono, se escucha, cuando se escucha, se escucha, pero de repente se corta, se corta, se corta, se corta, entonces las palabras no toman sentido. Para mí que es un cablecito, fíjate, o se lo revisa. Puede, Si quieres escribirlo en el chat, te escuchamos, te leemos con gusto. gracias. En la rama y su analogía universal. Maricruz, puedes escribir que yo acá me aparece, cuando aparece un mensaje en el chat me avisan, así que yo corto lo que estamos leyendo y volvemos.
El ashrama y su analogía universal. En ninguna rama se persiguen fines distintos a los que marca el proceso evolutivo de la humanidad, ni se crean, como muchos piensan, colosos del entendimiento o de la expresión psíquica. O sea, en el rama no es que la gente estudia mucho, ni tampoco que desarrolla poderes, que van a las ramas para desarrollar poderes. Eso sucede como resultado. Todo se cifra en el misterio y en la revelación. Y es esto lo que realmente busca la humanidad en todos sus intentos espirituales y sociales. El hecho de que algunos de los hermanos de grupo, dentro o fuera de la rama, posean algunos de estos poderes psíquicos tan apreciados por las gentes, o que atesoren conocimientos concretos sobre la vida que escapan en mucho a la capacidad técnica de algunos grandes especialistas mundiales, no tiene importancia alguna en el orden esotérico, o solo muy relativa en todo caso. Se pretende otro género de visión, de cultura y de comportamiento. Vamos a llegar hasta acá. Entonces, lo que nos está diciendo es que, si bien es cierto que de hecho, por pertenecer a las ramas o pertenecer a uno de los grupos en los que estamos participando, vamos desarrollando más conocimientos y más poderes, entre comillas, más poderes sobre nosotros mismos, más poder para integrar mejor las situaciones de la vida. Entonces, sí, pero eso sucede como consecuencia, como dice acá, como consecuencia de buscar acá está, se busca otro género de visión, de cultura y de comportamiento como consecuencia de expandir nuestra visión, mejorar nuestra cultura y comportarnos más de acuerdo a las leyes. Entonces, como consecuencia, vamos expandiendo, bueno, está hablando de la rama, pero siempre lo traemos a nuestro plano, vamos expandiendo el conocimiento, vamos expandiendo la comprensión, con ella la sabiduría y el amor, y desde allí entonces desarrollamos poderes, poderes sobre nuestra propia evolución, no sobre la otra gente, no hacer que se vayan las nubes. En principio, después, más en algún momento hay poderes más avanzados con las iniciaciones, pero no es nuestro caso. Nuestro caso es desarrollar el poder sobre nosotros mismos, sobre la aceptación de las circunstancias y su transformación para la propia vida evolutiva, y sobre todo el poder que lleva a la responsabilidad para distribuir, compartir este conocimiento con otros. Si bien no existen aquellas arduas pruebas y disciplinas a que eran sometidos los aspirantes del pasado que anhelaban los misterios, debido a la aguda sensibilidad de los discípulos de nuestros días, existen, no obstante, ciertas reglas y ciertas técnicas de vida a las que deben sujetarse los que quieren ser fieles a la logia blanca del planeta y a su rama en particular. El entrenamiento así adquirido para mayor gloria de Dios conduce como antaño a la gran tarea universal de servicio a nuestros semejantes, de servicio creador a la raza, otra forma de expresar el gran proceso místico que lleva de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Bueno, probablemente hayan tenido contacto con cómo eran los iniciaciones, los procesos iniciáticos en las escuelas de misterios de la antigüedad, en Egipto, en Grecia, en India. Eran muy exigentes. Era también porque en esa etapa la mente no estaba tan desarrollada y el conocimiento estaba muy limitado a esas zonas vedadas, digamos, a las escuelas de misterios. Entonces, la transformación que hacía falta era como mucha y como muy profunda. Entonces, hay muchos relatos sobre esas iniciaciones, eran muy fuertes. A nosotros lo que se nos pide en el cuarto camino es la realización de ese camino en el mundo. Entonces,
en las ramas tienen determinadas reglas y determinadas técnicas, como dice acá, a las que deben sujetarse las personas que queremos pertenecer a la logia blanca y particularmente a una rama. Como decimos siempre, es muy probable que estemos ya en la periferia de una rama, si no, no habría esta permanencia de casi de un año y medio de funcionamiento de este grupo. Por lo tanto, es muy probable que este magnetismo que expresa este grupo, esta convocatoria, tenga que ver con el nivel de pertenencia a un determinado rama, que ahora vamos a ver más. Pero, como decíamos, hay el trabajo, lo que se pretende es que vayamos acumulando no que vayamos acumulando conocimiento por el conocimiento mismo, sino que cualquier pedacito, cualquier trocito del conocimiento que llegue a nosotros sirva para construir un mejor cuerpo, unos mejores cuerpos, tanto mental como emocional y físico, para el servicio a la raza. ¿Preguntas, comentarios? Estas últimas palabras contienen el verdadero significado del trabajo oculto de una rama y deben tenerlas presentes siempre cada uno de los miembros del grupo. Cuando estas significaciones han penetrado muy profundamente en sus vidas personales, surge entonces espontánea y natural esta gran llamada del servicio. Este se sujeta siempre, según normas universales, a las características descollantes de cada uno de los miembros de la rama. No se trata de una especialización técnica definida, aunque una técnica natural de trabajo será educida progresivamente, sino de la expresión de las potentes tendencias del rayo causal o del alma, más las configuraciones astrológicas de la personalidad del miembro en su encarnación física. Bueno, acá nos está dando varias cosas que es necesario puntualizar. Entonces, sí o sí es para servicio, ¿no? Cada uno de los miembros de la rama está ahí para una determinada calidad de servicio. Dice que no es una especialización técnica, pero sí que la técnica natural de trabajo será educida. Educida es una palabra que tiene que ver con educación, quiere decir que no será incorporada, sino que será tomada de la esencia de ese ser, ¿no? Educir, sacar a la luz aquello que ya está esencialmente. Entonces, cada uno de los miembros tendrá una determinada actividad y aquí nos dicen que no es porque eligió por vocación, sino que hay algo que lo impulsa a eso, y esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros para nuestro camino, que es el rayo del alma, ¿no? Que ya lo vimos en los textos, sobre todo en el segundo texto que envié, y las configuraciones astrológicas de la persona que está encarnada. ¿Se acuerdan que en la rama de Vicente todos estaban encarnados menos uno que había partido hacía un rato? Entonces ahí es donde necesitamos empezar a conocer un poquito de los rayos, un poquito de la astrología, por eso vemos también los plenilunios, a la altura de los plenilunios vemos los signos, y de esa manera vamos educiendo en nosotros cuál es nuestro campo de servicio. La vida nos lo va mostrando, pero a veces nos muestra tantas cosas que tenemos que elegir. Entonces, en lugar de elegir desde esto me gusta, esto me da más plata, esto me da más lustre, esto me da más servicio, en lugar de elegir desde la mente concreta, buscamos adentro de las actividades posibles, de los servicios posibles, con cuál mi alma está más identificada. Y vamos por ahí, probando, probando. Siempre podemos cambiar. O sea, no estamos todavía comprometidos, digamos, estamos comprometidos en el servicio, pero no necesariamente yo voy a ser educadora. No, yo me voy a dedicar al campo de la religiosidad, en el sentido esotérico del término. Por ahora, según nuestra comprensión, vamos eligiendo, la vida nos va trayendo y vamos eligiendo y probando a ver en cuál campo nuestra alma se siente más expresada.
En la configuración astrológica se halla la base del futuro tecnicismo. En las cualidades del rayo causal hallamos la propensión hacia determinadas tareas, locales, grupales o mundiales, ¿no? Hay determinados rayos que tienden al liderazgo, otros que tienden a la educación, otros que tienden a la ciencia. La resolución de un misterio, fundamento de la iniciación, se halla implícita totalmente en la vida de un discípulo, cuando existe en éste un perfecto equilibrio entre inspiración y técnica, entre la cualidad del rayo causal a que pertenece y la creciente habilidad para servir al plan de acuerdo a las propensiones kármicas o astrológicas. Entonces, acá sí les tiro la pregunta para quienes están presentes, quieran responder, lo pueden dejar para responder luego, y también a quienes nos ven en diferido, sobre si les parece conveniente que repasemos grupalmente los dos textos sobre los rayos, o por lo menos el segundo, ¿no? O parte de ellos. Yo puedo elegir las partes más esenciales y sobre todo en el segundo ver a qué se refiere, porque acá nos está dando muchas pistas con relación a la importancia del rayo del alma, y en los textos que yo mandé, que hay bastantes pistas también con relación a los otros rayos que dominan en nuestros cuerpos inferiores, que por ahí nos interesan bastante, ¿no? Si alguna quiere confirmar o negar esta posibilidad, me dice ahora. No sabe, no contesta. A ver, acá en el chat, hay algo en el chat. Ivonne está de acuerdo. Ivonne dice que sí, que quiere que veamos de nuevo los documentos de los rayos. ¿Alguien más? Lourdes también nos dice por el chat. Bueno, ya tenemos dos confirmaciones. Maricruz también por el chat nos confirma. Así que, y Alex Lara también, bueno, ya somos varias, así que vamos a esperar también que respondan los compañeros y compañeros que ven los videos, pero de todas maneras ya habiendo 4 o 5 personas que lo plantean como necesario, lo hacemos en la próxima. Cuando hablo de las ramas, gracias, gracias por confirmar. Cuando hablo de las ramas como un reflejo o proyección del universo, no hago sino atenerme a una realidad esencial. En efecto, a igual que en la rueda cíclica de nuestro universo, están presentes los 12 signos zodiacales. Así, cada uno de los miembros de una rama ha de reflejar de una u otra manera el poder de alguna de las 12 constelaciones. Bueno, ahí en las ramas, los 12 discípulos principales, digamos, porque después hay discípulos en probación, discípulos aceptados, pero los 12 miembros de la rama interno, ellos representan las 12 cualidades del zodíaco. Debo decir al respecto, y ateniéndome a mi condición particular, que, si bien en el orden astrológico personal estoy regido por el signo de Géminis, en el orden espiritual o arrámico estoy potentemente influenciado por el signo de Libra. Es muy notoria esta diferenciación entre el rayo del ego, del alma, y el que condiciona la triple vida personal. Esto es lo que les decía, ¿no? Que de a poquito, primero conociendo los rayos, y después verificando ese conocimiento en la propia dinámica de la personalidad, vamos hipotetizando. Esto es un proceso muy largo, pero en algún momento hay que comenzar haciendo hipótesis sobre qué rayos dominan, sobre todo, bueno, el del alma, que es el que rige fundamentalmente y que no es siempre tan evidente porque el de la personalidad es muy fuerte, y el de la personalidad, a su vez, es la síntesis de los rayos del cuerpo mental, del emocional y del físico. Entonces, es una tarea, ¿no? Es una especie de caminito, digamos, de laberinto, por el cual a veces nos perdemos, pero
si somos perseverantes, de a poco hay algunas características que son muy claras, muy evidentes, y que a partir de esa parte que es más evidente podemos educir otras, siempre con la autoobservación, siempre con el autoconocimiento. Solo hay un caso en la vida de las ramas en que los signos zodiacales del rayo del alma y de la triple vida personal coinciden. La triple vida personal es la personalidad, ¿no? Se trata de nuestro hermano R, condicionado en ambos aspectos por el signo de Sagitario. Esta coincidencia les explicará también por qué cuando el maestro, por las causas que fueren, no asisten a las reuniones periódicas de las ramas, sea R, quien regido poderosamente por el planeta Júpiter, Padre Universal por excelencia, tome el lugar del Sol, simbólicamente el maestro, en la mística congregación asrámica. Acá en poquitas palabras nos recuerda muchas cosas, ¿no? O sea, el maestro, como este es una rama de segundo rayo, no sé si recuerdan, el maestro está regido y desempeña su función, sigue a su maestro esencial, digamos, que es de segundo rayo. Entonces, en ese sentido, Júpiter es un planeta de segundo rayo y es el regente de Sagitario. Entonces, R, que tiene a Sagitario como regente del alma y de la personalidad, es el que reemplaza al maestro porque tiene mucha energía de segundo rayo y probablemente sea el que está más capacitado para dirigir las cuestiones cuando el maestro no puede estar por X motivo de servicio, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, vamos a llegar hasta acá. Está bueno si pueden repasar esto porque hay mucho contenido y no siempre en una reunión tan corta podemos profundizarlo en la medida en que lo merece, ¿no? Ya les digo, si después hay preguntas o comentarios, está el WhatsApp. Fue muy agradable recibir preguntas de Maricruz, porque esto alimenta mucho al grupo, no solo a los que venimos presencialmente en vivo, sino a todos los que después miran el video. Entonces, estimulo mucho la realización de preguntas y comentarios porque eso alimenta al grupo, ¿no? Además de resolver la cuestión planteada. Bueno, nos preparamos entonces para la meditación. Para ello acomodamos la postura y nos dedicamos al alineamiento. Y ya somos bastante expertos y expertas. Recordamos la posición, buscamos la conexión con la respiración. Inhalamos vida, inhalamos luz. Con la exhalación notamos que ello produce la relajación profunda de nuestros cuerpos. Relaja el cuerpo físico, estabiliza el emocional, aleja los pensamientos concretos y prepara la mente para un correcto contacto con las energías del alma, de la mente superior. Ahora hacemos consciente nuestra pertenencia grupal. Para ello, nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz. De esta manera nos aislamos de toda influencia externa. Visualizamos los tres vehículos del yo inferior alineados y en armonía con el alma que los compenetra. Alineados con el ego o yo superior y como canal para la expresión de ese yo superior del alma en el plano físico.
Nos enfocamos en el entrecejo, el centro ajna, y pronunciamos el OM armónica y audiblemente para cada uno de los vehículos de la personalidad. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un OM. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un OM. Inspiramos. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un OM. Inspiramos. Ahora, como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un OM final y alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un OM. Inspiramos. Om. Realizamos ahora la fusión grupal. Para ello, imaginamos que los rayos de nuestra alma se extienden hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y se unen a las otras almas presentes del grupo, formando un gran círculo de luz. En este anillo de luz, las unidades individuales desaparecen. Este anillo de luz es la imagen de la fusión grupal, una solamente grupal, un solo cuerpo emocional grupal, un solo cuerpo etérico. Vitalicemos y fortalezcamos el círculo de luz. Recordemos que la mente grupal es el factor de integración. Y ahora, actuando como si estuviéramos siempre fusionados con nuestra alma, pronunciamos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto del fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permaneciendo así giro y huello el camino de los hombres. Y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco. Nos conectamos ahora con el centro cardíaco, siempre en el plano etérico. Lo visualizamos como un loto dorado de 12 pétalos cerrado.
Emitimos silenciosamente el OM e imaginamos el loto lentamente expandiéndose y abriéndose en respuesta a ese sonido interno, hasta percibir el centro interno como un refulgente remolino de luz azul eléctrica que irradia. Vemos o construimos dentro de ese centro el retrato del maestro en el corazón. Construimos esta forma mental con cuidado, amor y atención, sin sentimentalismo, captando al maestro como la personificación de la conciencia superior, de todas las virtudes, centelleando con todos los colores. Vivificamos la imagen por nuestro amor al maestro. Pronunciamos el OM suavemente. Inspiramos. Om. Ahora elevamos nuestra conciencia a la cabeza, al centro etérico Ajna, comprendido entre las cejas, y meditamos sobre el pensamiento semilla del mes. Vamos a meditar durante 3 minutos. Olvidándome de mí mismo, obtengo lo necesario para ayudar a mis hermanos.
Vamos completando en esta etapa, agradeciendo las impresiones recibidas, que se transformarán en mejores comprensiones, en mejor servicio. Y para distribuir en gran escala las energías recibidas, vamos a recitar la gran invocación, visualizando como siempre cómo las energías de luz y poder y con el Maestro en el corazón van despertando la conciencia superior de la humanidad. Incluimos como siempre el mantra de contacto y pronunciamos para finalizar 3 veces la palabra sagrada. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Apagamos esta llama y pedimos que permanezca encendida en los planos internos, sosteniendo los propósitos e irradiando las cualidades para las cuales fue invocada. Gracias, Padre. Gracias, grupo.